uno de esos raros días de septiembre, que es un mes que no dice nada, que solo sirve de espacio intersticial, de paréntesis entre el sopor, el desperezo veraniego y la febril e inútil actividad que comienza a despuntarse con desgana en otoño. Un día cualquiera de ese mes, Sebastián Adorno se despertó más temprano. En ese preciso momento decidió escribir una novela. Hola chicos, buenos días. Esto es Cristóbal Pera, La Bahía Suspendida. Sí. Esta historia de Sebastián Adorno es, como decía Gaby al comienzo, una historia de esas ricas como para empezar el verano. Ya este calor dice que el verano se acerca. Claro. Es más, que queremos que se termine. Pero exacto. mientras eso sucede, realmente vamos armando, ¿no? Los libritos que nos queremos llevar de vacaciones, lo que se antoja leer en la playa, junto a la alberca. Y entre esos libros yo les recomiendo muchísimo que tengan La Bahía Suspendida. Es un libro, y vuelvo a lo que decía Gaby, donde Sebastián Adorno toma una decisión radical. De esas decisiones que uno solo puede tomar cuando tiene 18, 20, 22 años. ¿Cuál es la historia? ¿Quieren que se las cuente? Claro. Adelante. Fíjense. Sebastián Adorno es un chico de familia acomodada, es un chico que estudia Derecho, toda la familia está esperando que sea abogado y que sea un gran abogado y que haga mucho dinero y que continúe con el linaje familiar, que se case con la novia que tiene. Y él, la verdad, es que detrás de los libros de Derecho siempre tiene escondida buena literatura. Una noche que sus padres han salido de viaje, le baja unas botellas de whisky a su papá, se emborracha solito en su cuarto, tanto que tropieza, cae, jala las cortinas y amanece esa mañana con la que comienza la novela, amanece envuelto en las cortinas con una cruda feroz, pero con dos decisiones absolutas. La primera, va a abandonar el derecho y junto con el derecho va a abandonar a la familia, a la novia, la casa, Todo. la Pero posición ¿cómo es económica, esto? todo. Y la segunda decisión es, como dice el comienzo, que quiere escribir una novela. Mira nada más. Entonces, imagina su lugar ideal. Vamos a ver cómo es el lugar ideal de Sebastián Adorno. Decide que el mejor lugar para poder escribir es irse a una cabaña en la montaña, rodeado de nieve, de pinos, con ese fresquito que ahora tanto se nos De antoja, tranquilidad. encender la Con chimenea y sentarse a escribir. Muy bien. Esa es su fantasía. Entonces agarra una maletita, la llena de ropa invernal, esto es importantísimo que lo sepan, se pone botas de montaña, le vuelve a sacar a su papá unas cuantas botellas de whisky, roba de la cocina unas naranjas y empieza la época de libertad para Sebastián. La libertad tiene también Claro. su chiste Sí, sí. y el azar juega un papel importante. ¿Qué es lo primero que le pasa a Sebastián cuando toma esa gran decisión de su vida? Corre a la estación de trenes, se sube al tren que está por salir y cuando el tren llega se da cuenta que se equivocó de tren. No. ¿Y a dónde lo iba a llevar? En lugar de llegar a una cabaña en la montaña, la nieve, todo eso, las botas para la nieve, llega a la playa. Ay, no. Llega a una playa además desconocida, a un pueblito del que nunca había oído hablar, y hay un chavito joven que tiene un taxi destartalado que le dice, no te preocupes, yo te llevo a un hotel. Lo lleva a un hotel también destartalado, porque es una playa muy pequeñita donde hay dos hoteles. Un hotel destartalado donde va a parar Sebastián y donde prácticamente no llega nadie, pero este chico del taxi cobra comisión por llevar a algún turista. Y un hotel que es propiedad de un alemán, Hoffmann, y que recibe a grandes tours alemanes y se llenan de dinero. Así empieza la aventura, una aventura que empieza de manera azarosa, Sí. de manera equivocada, pero que va a significar
una gran enseñanza, tanto para Sebastián como para el resto de personajes de la novela. muy bien. Yo les quiero contar una cosa. Este tipo de novela, como La Bahía Suspendida, suele llamarse novela de formación o novela de aprendizaje, que son esas novelas que nos cuentan historias que muestran la transición entre un joven y la vida adulta. Ok. Sí. Así es La Bahía Suspendida. Por eso yo digo que es una novela que le puede gustar muchísimo a los chavos. Digo, también a los que no somos chavos. Yo la disfruté enormemente. El autor, y ahí lo estamos viendo en pantalla, es Cristóbal Pera. Esta es una novela que Cristóbal escribió siendo joven y que ahora se está reeditando porque realmente resulta muy actual. Muy actuales las decisiones que toma Sebastián, muy actual la problemática que muestra, muy actual también lo que sucede en la playa, el intercambio que tiene, que eso es clave, que tiene Sebastián con los otros personajes. Aparecen unos gitanos que traen como algo mágico también a esa Le ponen playa. ahí el condimento, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, sí te deja un mensaje, como decías, Uy, no nada más es totalmente. una novela, sino aprendes algo de ella. Totalmente, aprendes muchísimo para empezar a mirar a qué tren te vas a subir. No, no es O qué cierto. decisiones tomar así, agarra la No, maleta claro, y bye. la valentía de tomar la decisión, por supuesto, hay una historia de amor en el medio, Sí. hay un hombre mayor maravilloso que lo adopta de alguna manera a Sebastián, se hacen confidentes, se hacen cómplices y este hombre mayor es un poco su guía en esta transición Muy bien. hacia una vida nueva, hacia una vida de libertad. Realmente es una de esas novelas, por eso yo digo, piénsenla como para vacaciones, se Sí. lee rápido porque Sí. es una novela cortita, pero lo corto no le quita nada de profundidad, nada de densidad. Está publicada por Random House, se consigue, la acaban de distribuir, acaba de hacerse esta reedición. Búsquenla, estoy segura de que les regalará uno de esos momentos del verano donde también uno de pronto se cuestiona y dice, Y recordaremos. ¿realmente esto es lo que yo quiero quiero? hacer Sí, en la vida? O si hemos O- tomado alguna decisión o si radical. hemos tomado- bueno, tú No lo hay que sabes tomar, bien, ¿no, pero no Gaby? hay que tomarlas después de las botellas de Después whisky. de whisky. como el Eso Sí, las puede cortinas ser. enredadas. Quizás ese sea la moraleja. Oye, Sandra, muchas gracias. Gracias a ustedes y aquí se los dejo, La Bahía Suspendida, Cristóbal Pera, Random House, van a ver, no va a Se fallar. escucha buenísimo. Muy bien. Claro Hay que sí. leerla. Muchísimas gracias, Sandra, Gracias, por Sandra. este gran viaje. Gracias. Y por cierto, yo sé que te